Mi ex le dio gluten a nuestra hija celíaca para complacer a su nueva pareja. Ella enfermó. Él lo sabía. Y eso, no fue un error. Fue traición. Bienvenidos a mi canal, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y ayúdenme a cumplir mi sueño de llegar a los 200 suscriptores. Mi exmarido envenenó a nuestra hija con panqueques. No por odio, sino por complacencia. No por error, sino por cobardía. La mujer con la que me reemplazó, la misma que destrozó nuestro hogar, fue quien le susurró la orden, y él, sin levantar la voz ni alzar la frente, obedeció. Pero el veneno no estaba solo en la harina de trigo, sino en la traición que se deslizó en cada bocado. Porque cuando alguien traiciona a su hija por agradar a su amante, el castigo no tarda en llegar. Y a veces el karma se sirve más rápido que la justicia. Esta es la historia de cómo descubrí que Robert, el padre de mi hija, no solo me había sido infiel como esposa, sino como madre de nuestra pequeña Susan. Y esta vez, no pienso callar. Soy una madre de 32 años, y aunque creí haber enfrentado suficientes tormentas, lo que ocurrió estas últimas 2 semanas volvió a abrir cicatrices que aún sangran. Necesito hablar con Robert, mi ex esposo de 34 años, y también con Susan, nuestra hija de apenas 6. A Susan le diagnosticaron enfermedad celíaca cuando aún no sabía caminar. 8 meses de llanto desconsolado, pérdida de peso y noches eternas en vela nos llevaron a una respuesta que cambió nuestras vidas: su organismo no tolera ni una migaja de gluten. El especialista fue tajante: incluso una exposición mínima bastaba para destruir su intestino, inflamar su cuerpo y desencadenar un dolor que ningún niño merece sentir. Estuve casada con Robert 4 años. Nos separamos hace 18 meses, cuando descubrí su doble vida junto a su compañera de oficina, Jessica, una mujer de 29 años con sonrisa tibia y ojos que nunca me jessicaron de frente. A pesar de su traición, Robert siguió cumpliendo su papel de padre. O eso creí. Cada fin de semana de custodia, él seguía los protocolos sin gluten que elaboramos con precisión quirúrgica. Le enseñé a descifrar etiquetas como si fueran jeroglíficos, a identificar restaurantes seguros y a evitar la contaminación cruzada con la disciplina de un cirujano. Cuando Susan fue diagnosticada, nuestra cocina se convirtió en un santuario sin gluten. Tiré todo: harinas, pastas, especias contaminadas. Compré utensilios nuevos, tablas de cortar exclusivas y me reinventé como cocinera. Robert entonces parecía comprender la magnitud de lo que enfrentábamos. Incluso después del divorcio, cuando se mudó con Jessica y sus gemelos de 4 años, nunca protestó por el sistema que establecimos: yo preparaba cada comida y merienda para Susan. Él solo debía entregarlas, servirlas y proteger a su hija. Simple. Hasta hace 2 domingos. Fui a recoger a Susan a casa de Robert. Normalmente corre hacia mí como si el viento la empujara, pero ese día no hubo prisa en sus pasos. Subió al coche con movimientos lentos y apenas lo hizo frunció el ceño y se llevó una mano al vientre. ¿Te duele el estómago?, le pregunté tratando de no sonar alarmada. Un poco, respondió sin jessicarme. ¿Podemos parar en la tienda? Quiero ver las galletas normales. Aquella frase me hizo frenar más que el semáforo. Susan nunca pidió galletas que no pudiera comer. Siempre había aceptado sus restricciones con una madurez que me rompía el corazón y me llenaba de orgullo. Al llegar a casa, no habló de su fin de semana, no me mostró dibujos ni inventó cuentos como solía hacerlo. Se encerró en su cuarto y al asomarme, la vi acurrucada con su elefante de felpa, su refugio en tiempos difíciles. Estaba pálida, su respiración pesada, y con un brazo abrazaba su estómago como si intentara sostenerlo por dentro. ¿Qué comiste en casa de papá?, le pregunté en voz baja, sentándome a su lado. Panqueques, susurró. Y pizza. Y galletas. Como los otros niños. Mi cuerpo se tensó. Mis manos temblaron. Pero mi voz siguió serena. ¿Se lo dijiste a papá? Sí, pero Jessica dijo que estaba bien. Que no pasaba nada porque todos comían lo mismo. Papá estaba ahí. No dijo nada. No dijo nada. Llamé de inmediato a la línea pediátrica de urgencias. La enfermera, calmada, me aconsejó observar los síntomas y llevarla al médico el lunes si no mejoraba. Esa noche Susan vivió en el baño. Vómitos, fiebre, diarrea. Sus gemidos eran cuchilladas en mi pecho.
Me quedé junto a ella con una toalla húmeda en la frente, ofreciéndole sorbos de agua como si fueran antídotos contra un crimen. Pero no era solo su cuerpo el que estaba herido. Era su confianza. Y también la mía. El lunes por la mañana llevé a Susan al médico con el estómago aún revuelto y los ojos vidriosos por el cansancio. La doctora frunció el ceño apenas escuchó lo sucedido. Su tono, usualmente afable, se tornó grave. Después de 6 años sin gluten, su organismo está más vulnerable que nunca, dijo, revisando las notas clínicas con el ceño fruncido. Incluso una exposición breve puede ser devastadora. Nos recetó medicamentos para calmar la inflamación intestinal y repitió lo que ya sabíamos, pero que esta vez dolía oír: cada recaída cuenta, cada transgresión alimentaria suma daño. Las consecuencias no eran simples malestares. Hablaba de desnutrición, de retrasos en el crecimiento, de un cuerpo que podía volverse contra sí mismo. Después de la consulta intenté llevar a Susan al colegio. Pero bastaron 20 minutos en el aula para que su maestra me llamara. Estaba pálida, letárgica. La recogí y la llevé a casa. Se quedó dormida en el sofá con la mejilla hundida en la almohada como si el mundo pesara demasiado para sus 6 años. Tomé el día libre a pesar de ser una fecha clave en el trabajo. Las notificaciones seguían entrando al teléfono, recordándome todo lo que estaba dejando atrás por estar ahí. Pero nada importaba más que Susan. Esa tarde, cuando logró comer un poco de arroz blanco sin retorcerse del dolor, decidí llamar a Robert. Respiré hondo antes de marcar. No quería que mi voz revelara el temblor que me recorría el cuerpo. Robert, necesito entender qué ocurrió este fin de semana, dije, conteniendo la rabia que ardía tras mi lengua. Estás exagerando otra vez, soltó con una ligereza que me heló la sangre. Fue solo un poco de gluten. Los hijos de Jessica comen de todo y están perfectamente. Porque ellos no son celíacos, Robert. ¿Ya lo olvidaste? ¿O simplemente decidiste ignorarlo? Eso fue hace años. Tal vez ya lo superó. No creo que sea tan grave como tú lo haces ver. Tuve que cerrar los ojos para no gritar. Su tono despreocupado me hervía por dentro. No es algo que se supere. Es una condición autoinmune. Permanente. No mejora con el tiempo ni se cura con negligencia, le respondí, cada palabra tan afilada como mi mandíbula apretada. ¿Te dije cómo pasó la noche? Vomitando. Temblando. ¿Y tú crees que exagero? Hubo un silencio breve al otro lado. Luego vino la peor parte. Además, no fue la primera vez, admitió como si confesara haber dado un caramelo sin permiso. Mi voz se quebró. ¿Cómo que no fue la primera? Solo le dimos pequeñas cantidades, poco a poco para ver cómo reaccionaba. Lo hice con cuidado, dijo como si eso lo absolviera. ¿Y decidiste hacerlo a escondidas porque sabías que estaba mal? Sabía que ibas a reaccionar así, fue su única defensa. Pedí hablar con Jessica. Pensé ingenuamente que quizás había sido un malentendido, que no le había explicado bien las restricciones. Pero su voz sonó firme, demasiado segura. Susan se veía bien. Comió lo mismo que mis hijos. No quiero que crezca con miedo a la comida. Ya pasé por eso, dijo con tono impasible. Mi exmarido usaba las restricciones alimentarias como una forma de control. No voy a permitir que eso pase aquí. Control. La palabra me golpeó como una acusación encubierta. No sabía si hablaba desde una herida real o desde la arrogancia de quien no tiene idea de lo que es temer por la vida de un hijo. La conversación terminó abruptamente. Robert dijo antes de colgar. Tengo derecho a tomar decisiones cuando ella está conmigo. Así funciona la custodia compartida. El tono no dejaba lugar a réplicas. Me dejó hablando sola, con el zumbido vacío del silencio en la línea. Durante los días siguientes, mientras cuidaba a Susan y veía cómo su energía desaparecía lentamente, me dediqué a investigar mis opciones. Llamé a mi abogada de divorcio. Me explicó que sí, podíamos solicitar una modificación del acuerdo de custodia para especificar de forma legal y explícita las necesidades médicas y dietéticas de Susan. Pero también me advirtió, sería un proceso largo, costoso y desgastante. Susan no pudo volver a la escuela hasta el jueves. 3 días ausente. Y cuando por fin regresó, su maestra me tomó del brazo al final del día. Está apagada. Como si le costara mantenerse aquí, me dijo con los ojos llenos de preocupación.
Durante más de una semana, los síntomas no cedieron por completo. Oleadas de dolor, náuseas, noches inquietas. Y mientras tanto, Robert seguía creyendo que esto era una exageración. Ya no puedo confiar en que la razón lo haga entrar en razón. Si no quiere escuchar a los médicos, que al menos escuche al juez. Aunque no debería ser necesario, esto es lo que me ha tocado. Para quienes siguen preguntando si Susan ya mostraba síntomas durante sus visitas con su padre, no al principio. O tal vez sí, pero fueron tan leves, tan solapados que no los vi. O su cuerpo aún resistía. O simplemente decidió no decir nada, como si supiera que admitir dolor era traicionar a alguien. Ella es fuerte. Tan fuerte que asusta. No llora. No se queja. Solo se endurece. O quizás quiso convencerme o convencerse de que su problema con el gluten no era tan grave como los médicos y yo le habíamos dicho. Una semana después de hacer pública mi primera preocupación, le envié a Robert una carta por correo certificado. Dentro iba el historial médico de Susan, cada análisis, cada nota escrita a mano por los especialistas a lo largo de los años. También una carta de la doctora explicando los riesgos, daño intestinal crónico, malnutrición, enfermedades autoinmunes. Pensé que verlo en blanco y negro lo haría reaccionar. Que algo dentro de él, quizás la memoria, lo obligaría a entender. Pero me equivoqué. No voy a dejar que uses la salud de Susan para controlarme, me dijo. Su voz era hielo disfrazado de calma. ¿Controlarte? Le susurré, incrédula. He investigado por mi cuenta. Hay muchos niños mal diagnosticados. A veces esas dietas solo aíslan. No quiero criar a una niña que se sienta rota. Sus palabras me cortaron el aire. Robert había estado allí. Lo había visto todo, la bebé de mejillas hundidas, incapaz de digerir un biberón. Había presenciado su transformación, cómo, una vez retirado el gluten, volvió a tener fuerza en las piernas, luz en los ojos. ¿Y ahora lo negaba? Había algo profundamente inquietante en ese giro. No solo renegaba del diagnóstico, renegaba del pasado que compartíamos. El fin de semana siguiente Susan regresó sin señales externas. No había vómitos, ni sarpullido, ni fiebres. Pero su Jessica era otra. Jessica dice que a veces los doctores se equivocan, dijo mientras jugueteaba con la cremallera de su mochila. No reaccioné al instante. ¿Y tú qué piensas? Le pregunté intentando no sonar ansiosa. No sé, ella encogió los hombros. Michael y Michael comen de todo. Y están bien. Me ardieron los ojos. No por ella. Por lo que estaban plantando en su cabeza. Ya no era solo un conflicto entre adultos. Era la confusión de una niña atrapada entre dos versiones de la verdad. Sentí que debía actuar antes de que la duda echara raíces más hondas. Llevé a Susan de nuevo con su doctora. No porque dudara del diagnóstico, sino porque necesitaba nuevas pruebas para enfrentar a Robert con hechos recientes. Quería desmontar la narrativa ajena con precisión clínica. Los resultados fueron claros. Los marcadores inflamatorios estaban elevados. Su sistema inmunológico había entrado en estado de alerta. Su cuerpo, aunque en silencio, estaba gritando. La doctora frunció el ceño al revisar los informes. Esto no es negociable, dijo. Si el padre sigue desoyendo las indicaciones médicas, lo mejor sería involucrar a un defensor del menor. Hay precedentes. Era un paso que temía dar, pero por primera vez sentí que no tenía opción. Se lo comuniqué a Robert. Le ofrecí hablar directamente con la doctora, de madre a profesional. Él me miró como si le ofreciera veneno. No confío en los médicos, dijo con desdén. Todos tienen algo que ganar manteniendo a los niños atados a estas reglas. ¿No lo ves? Quise gritarle. Quise decirle que lo que él ve es solo lo que quiere ver. Pero me contuve. No por él. Por Susan. Fue entonces cuando noté los primeros resquebrajamientos en ella. Comenzó a cuestionar normas que antes aceptaba sin reparos. Quería saber por qué no podía quedarse despierta como Michael y Michael. ¿Por qué debía apagar la tablet a cierta hora? ¿Por qué sus límites eran distintos? ¿Por qué no puedo ver las mismas películas que ellos? Me dijo una noche sentada en el umbral de la puerta, abrazando su osito como si buscara respuestas en él. No supe qué decirle.
Porque lo que me pedía no era una película, ni una hora más de juego. Lo que pedía era pertenencia. Normalidad. Y todo lo que yo tenía para ofrecerle eran restricciones. Y miedo. El quiebre no llegó con gritos ni portazos. Fue más sutil. Más devastador. Había preparado todo como siempre, comidas sin gluten cuidadosamente etiquetadas, refrigeradas con instrucciones claras escritas de mi puño y letra. Lo había hecho decenas de veces. Era un acto casi ritual, una forma de protegerla incluso cuando no estaba conmigo. Pero esa vez al recogerla el domingo sentí que algo se había quebrado en el tejido invisible que aún nos unía. Robert me recibió en la entrada de su casa en Deadwood Hollow con una expresión extrañamente triunfal. «Tiramos todo lo que mandaste», dijo cruzado de brazos. Susan quería comer lo mismo que los demás. Pan, pasta. Lo pidió con claridad. Su voz era serena. Pero algo en su tono, en la frialdad con que lo decía, me heló la sangre. ¿Y se lo diste? Pregunté sabiendo la respuesta. Claro. ¿Por qué no? Se veía feliz. Y estuvo perfectamente bien. Ni un solo síntoma. Quizá todo esto ha sido psicosomático. O ansiedad inducida por ti. Por un segundo no pude hablar. La presión en el pecho era tan aguda que tuve que aferrarme al marco de la puerta. Mi vista se nubló un instante no por las palabras, sino por la certeza de que no había vuelta atrás. ¿Tú crees que ella miente? Murmuré sintiendo cómo se me aflojaban los dedos. Él se encogió de hombros. Creo que a veces tú ves cosas que no están. Me volví hacia Susan. Estaba en el sofá, con una manta sobre las piernas abrazando su peluche. No hablaba. No sonreía. Su silencio pesaba más que cualquier discusión. No noté síntomas inmediatos, no ese día. Tal vez las cantidades eran pequeñas. Tal vez su cuerpo aún estaba resistiendo. O tal vez, y esta idea me sacudía como una traición, estaba ocultando su malestar para no crear problemas. Ella siempre ha sido así. Una niña con una voluntad callada, fuerte hasta la crueldad consigo misma. O quizá, solo quizá, quería demostrarme que podía ser como los demás. Y entonces recordé esa Jessica suya la última vez que discutí con Robert. Esa mezcla de culpa y esperanza, como si esperara que alguno de nosotros cediera primero. Días después de aquel incidente repetí el proceso, envié a Robert una vez más el historial médico de Susan, acompañado esta vez de una carta de la doctora, más directa, más contundente. Le advertía de las secuelas reales, las que no se ven a simple vista pero que desgarran por dentro, daños intestinales, riesgo de linfomas, crisis autoinmunes. Robert no se conmovió. «Esto es un teatro tuyo», me espetó. «Estás usando la enfermedad para dictarme cómo ser padre». ¿De verdad no recuerdas cómo estaba? ¿Cómo no comía? ¿Cómo lloraba de dolor? Le dije. La voz me salió más baja de lo que esperaba. He estado leyendo. Hay estudios que contradicen todo eso. Dietas sin gluten mal aplicadas pueden hacer más daño que bien. Aíslan a los niños. Los vuelven raros. Los vuelven raros. Esa frase me persiguió toda la semana. Cuando Susan volvió de la siguiente visita, no tenía fiebre ni erupciones. Pero en su Jessica había otra grieta. Jessica dice que los doctores no siempre tienen razón, murmuró, sin levantar los ojos del suelo. Que tú podrías estar equivocada. ¿Y tú qué piensas? Le pregunté, midiendo cada palabra. No sé. ¿Y si no tengo nada? ¿Y si puedo comer como Michael y Michael? Programé una nueva consulta. No para mí. Para ella. Para darnos al menos la certeza de lo que el cuerpo no sabe fingir. Los análisis no mintieron, inflamación, reacción autoinmune activa. Ella había estado expuesta. Y su cuerpo lo sabía. Aunque ella aún no pudiera ponerle nombre. La doctora se mostró firme. Esta vez no había lugar para ambigüedades. Si él continúa ignorando el diagnóstico, deben intervenir. Esto ya no es solo una cuestión médica. Es legal. Es ética. Cuando se lo conté a Robert y le propuse hablar directamente con ella, lo rechazó con una carcajada hueca. ¿Una doctora que vive de mantener niños enfermos? No, gracias. No me interesa su opinión.
No discutí. No podía hacerlo más. Pero algo en mí se endureció ese día. Un punto sin retorno. Susan, mientras tanto, empezaba a cuestionar más cosas. ¿Por qué no podía ver ciertas películas? ¿Por qué tenía que dormir a una hora cuando los demás no? ¿Por qué no podía ser normal? Y yo ya no sabía cómo explicarle que estaba luchando por su salud, mientras el mundo que la rodeaba se empeñaba en llamarlo exageración. Cuando llevé a Susan de vuelta a casa, parecía estar bien. Había en sus gestos una calma que me hizo dudar, tal vez no había pasado nada esta vez. Pero para el lunes por la mañana, su cuerpo empezó a revelarse otra vez. Dolor abdominal, náuseas, una fatiga que le apagaba hasta la voz. Faltó a la escuela. Yo volví a ausentarme del trabajo. Otra vez. Esto ya no era un incidente aislado. Era un patrón. Y cada vez que sucedía, no solo retrocedía su salud, retrocedíamos nosotras juntas en todo. Tomé una decisión que llevaba tiempo posponiendo. Llamé a mi abogada. Ella fue clara: cuando hay una condición médica diagnosticada y documentación que demuestra negligencia, los tribunales actúan. No se trata solo de custodias. Se trata de proteger la vida de un niño. Presentamos una moción de emergencia para modificar el acuerdo. Solicitamos que se hiciera obligatorio cumplir estrictamente la dieta sin gluten de Susan durante cualquier tiempo con su padre. Y además que Robert asistiera a una capacitación formal sobre enfermedad celíaca antes de poder tener visitas sin supervisión. La respuesta de Robert no se hizo esperar. Esto es venganza, escupió cuando recibió los documentos. No puede soportar que haya seguido adelante con Bárbara. ¿Venganza?, dije sin alzar la voz. ¿Por cuidar a nuestra hija? Lo que pasa, continuó con una sonrisa venenosa, es que necesitas sentirte especial. Te has convencido de que está enferma porque eso te hace necesaria. Bárbara cree que tienes un trastorno. ¿Qué haces esto para mantenerla pegada a ti? Un escalofrío me recorrió. Su voz era firme. Convencida. Y eso era lo más aterrador. Porque no hay nada que desee menos en el mundo que ver a mi hija limitada por una enfermedad. El diagnóstico cuando era solo una bebé fue como una grieta en la tierra. Una grieta que nunca se ha cerrado del todo. Manejar su dieta ha sido un trabajo constante, costoso y emocionalmente agotador. Pero jamás ha sido una elección. Durante esos días, también empezaron a llegar mensajes de voz de Bárbara. Susan me dijo que se siente distinta por tu culpa, decía uno. Que tiene miedo de la comida. Que no quiere ir a fiestas porque no puede comer nada. ¿No te das cuenta de que le estás provocando ansiedad? Estás destruyendo su infancia, decía otro. Haciendo que se vea como una niña débil. Enferma. No respondí a ninguno. Los guardé. Cada palabra como una aguja en la piel. La audiencia se programó para 2 semanas después. Mientras tanto, un juez ordenó que Robert solo pudiera verla en mi casa, bajo mi supervisión. No le hizo gracia. Era una celda en su orgullo. La noche anterior a la audiencia me llamó. Su tono era otro. Más suave. Más contenido. He cambiado de opinión, me dijo. No quiero que Susan sufra por una batalla legal. Estoy dispuesto a seguir la dieta. Podemos resolver esto tú y yo. Sin jueces. Durante un segundo vacilé. Quería creerle. Pero algo en mí ya había aprendido a desconfiar del arrepentimiento fácil. Lo hablaremos en la corte, le respondí. Mi abogada y yo seguimos adelante. Fue en ese proceso donde descubrimos más. Robert había llevado a Susan a una consulta con un supuesto especialista en salud natural, sin avisarme. El nombre ni siquiera figuraba en el registro médico. Cuando señalamos que nuestro acuerdo exigía consentimiento mutuo para cualquier atención médica, él simplemente dijo: no es medicina. Es naturopatía. No cuenta. La doctora de Susan fue categórica. No existe cura para la enfermedad celíaca. No hay método alternativo, ni suplemento, ni terapia que le permita comer gluten sin daño. Fue entonces cuando el tribunal ordenó visitas estrictamente supervisadas. Y así pasaron 3 meses. 3 meses de reglas claras, de comida segura, de distancia. Hasta que un día, llegó la renuncia.
Robert, a través de su abogado, informó que no seguiría peleando. Que se mudaba fuera del estado con Bárbara. Que no estaba dispuesto a seguir bajo esas condiciones absurdas. No puedo tener una relación normal con mi hija si me tratas como un criminal, dijo en su última carta. Estás destruyendo su vida. Yo no quiero quedarme para verlo. La leí una vez. Luego la guardé en el fondo de un cajón. Y esa noche, mientras arropaba a Susan y ella me preguntaba si podíamos preparar galletas de avena sin gluten el fin de semana, le sonreí y le dije que sí. Había perdido a su padre. Pero al menos no perdería su salud. Podría comentar lo que dijo al final, pero creo que sus propias palabras se explican solas. No me sorprendió su partida. Siempre fue así, si el mundo no se adaptaba a sus deseos, lo abandonaba. Incluso si ese mundo era su hija. Al final, no fue el padre entregado que fingía ser. Porque amar no es imponer, y él estaba dispuesto a verla enferma con tal de tener razón. La reacción de Susan fue compleja. Triste, claro, pero también más serena. La ausencia de mensajes cruzados, de ambigüedad en torno a lo que podía o no comer, le dio una paz que no había tenido en mucho tiempo. Volver a comer sin miedo comida real, segura, suya, hizo que recobrara la confianza. Su estómago dejó de ser un campo de batalla. Pero la transición no fue sencilla. Pasó por una etapa en la que probó los límites. Me pedía pan normal, galletas comunes. Me yesicaba con una mezcla de desafío y esperanza, como si me preguntara si yo también iba a cambiar las reglas como su padre. La doctora fue clave. Con una paciencia que solo los años dan, le habló de su condición con palabras que una niña podía comprender. Le explicó que la celiaquía era algo con lo que conviviría siempre, pero que eso no significaba estar rota ni ser diferente. Solo significaba saber cuidarse. Curiosamente, Susan lo entendió mejor viniendo de ella que de mí. A veces, una madre necesita ser refrendada por otra voz para ser creída. Y esa consistencia lo cambió todo. Sin la exposición constante al gluten que antes ocurría durante los fines de semana con Robert, su salud se estabilizó. Los marcadores inflamatorios volvieron a niveles normales. Las crisis estomacales tan frecuentes antes simplemente desaparecieron. Volvió a tener energía, se concentraba en clase, y hasta su maestra me llamó para comentarlo. Está distinta, me dijo. Participa más, se ríe más. Ya no parece preocupada cada vez que hay una merienda o una fiesta. Es otra niña. Y lo era. O mejor dicho, volvía a ser ella. Legalmente la historia llegó a su desenlace cuando Robert renunció de forma oficial a sus derechos parentales. Ya no puede tomar decisiones sobre Susan, ni pedir visitas. Es irrevocable. Fue advertido de ello por su abogado, pero no retrocedió. Aún así, ve continuar con su obligación financiera. La ley no le permite desentenderse de eso por mucho que le pese. No actualicé antes esta historia porque, francamente, no había nada que mereciera ser contado. Susan estaba bien. Había paz. Había rutina. Había estabilidad. Y eso, en mi mundo, era un milagro. A medida que creció, le fui contando toda la verdad. Cuando estuvo lista. Cuando fue lo suficientemente madura como para entender que no todas las personas que te traen al mundo saben quedarse. Tomó la noticia con una madurez que me sorprendió. Si el gluten me hacía daño y tuve que dejarlo, me dijo, lo mismo podía hacer con él. No lloró. No se quebró. Solo lo dijo. Y luego siguió coloreando. Pero la calma duró lo que dura un silencio prolongado, hasta que alguien decide romperlo. Él volvió. Después de años de nada, ningún llamado, ningún cumpleaños, ningún mensaje, regresó. Su relación con Bárbara había terminado de forma desastrosa. Él decía que por diferencias irreconciliables. Ella, más directa, me escribió para aclarar que fue por ser un maldito infiel. Me lo contó en un correo bastante corto y muy claro. Si intenta usarte para darme celos, te lo regalo. Ya lo tuve. Es tuyo si lo quieres. Pero yo ya había dicho que no mucho antes de recibir ese mensaje. Su regreso, por supuesto, venía con un nuevo guión. Quería ser padre otra vez. Quería volver a ver a Susan. Pero sin tribunales. Sin abogados. Sin jueces. Los procesos legales son costosos, me dijo al teléfono, como si estuviera hablando de una suscripción de cable.
Podemos arreglarlo entre nosotros. Como adultos. Me quedé callada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Porque a veces, lo único que necesita un mentiroso para quedar expuesto, es espacio para hablar. No me opongo a que quiera volver a ser padre. Me parece bien, incluso. Pero si realmente desea asumir ese papel, que lo demuestre. Que lo haga de la única forma en que el compromiso deja de ser discurso, luchando ante un juez, en la sala fría donde los sentimientos se traducen en mociones, declaraciones juradas y facturas legales interminables. Que invierta tiempo, dinero y dignidad en demostrar que esta vez es diferente. Solo entonces lo tomaré en serio. Porque volver después del abandono no debería ser fácil. No cuando quien regresa es quien eligió irse. La verdad es que si decidiera iniciar esa batalla, no habría mucho que pudiera hacer para impedirlo legalmente. Pero lo que él también debería tener claro es que yo no voy a quedarme de brazos cruzados. Porque si a su hija la soltó con tanta facilidad una vez, ahora deberá pelear si quiere siquiera un lugar en su recuerdo. ¿Cuándo se quejó por qué tendría que ser tan caro? Le respondí sin pestañear. Ese no es mi problema. Podrías haber evitado todo esto si no hubieras dejado que la serpiente con labios rojos entre tus piernas pensara por ti. No contestó. Ni hacía falta. Susan sabe que su padre ha vuelto. No le oculté nada. No más secretos, no más medias verdades. ¿Quieres hablar con él? Le pregunté. No, dijo sin emoción. No tengo nada que decirle. Y eso fue todo. Una niña que aprendió demasiado pronto a distinguir entre quién está y quién solo aparece cuando se queda solo. Esperé 2 meses antes de contar esto. Por si acaso. Por si se atrevía a cumplir su amenaza, si decidía que esta vez pelearía. Pero no lo hizo. No hubo demanda. No hubo carta del abogado. No hubo ni una llamada más. Y eso, creo yo, dice todo lo que hace falta saber.